Bueno, pues muchas gracias por la presentación y también es un gusto ver a un público tan numeroso, tan joven y tan numeroso. Y bueno, vamos a hablar, ¿no? de este problema, ¿no? de esta construcción, este ejemplo al que llegamos con unos colegas. Y bueno, la plática tendrá algunos momentos tal vez ligeramente técnicos, pero en general es más contarles la historia del problema, ¿no? La gente que trabajó en él, las diferentes herramientas que se fueron construyendo en estos años para llegar a estos ejemplos. Entonces es una cosa más panorámica. De cualquier manera, si tienen alguna duda, lo que sea, me pueden interrumpir con confianza y lo platicamos, ¿ok? Pues bueno, primero, antes de ya entrar en materia, quiero agradecer la invitación por parte de las organizadoras y muy especialmente a Ronald Richard, ¿no? Ya había estado antes en Hidalgo, pero es la primera vez que vengo a la universidad, entonces eso siempre es muy emocionante, ¿no? Conocer nuevas universidades, o nuevas para mí, y además también por la posibilidad de reencontrarme con este viejo querido amigo, ¿no? Fuimos compañeros en la maestría, ¿no? Hicimos la maestría juntos y además fuimos roomies, ¿no? Durante 3 años y además nuestra casa era la casa de las fiestas, así que también les puedo contar unas historias de esos años si quieren, ¿no? Éramos muy tremendos, ¿no? Pero bueno, va. Entonces bueno, voy a entrar en materia. Entonces, entonces, esta plática se va a tratar de un contraejemplo que encontramos con estos colaboradores, todos de universidades chilenas, a una pregunta que planteó John Nash, ¿sí? El famoso John Nash, sobre un problema que se llama la resolución de singularidades. ¿Okay? Propuso un método para resolver ese problema, pero pues tristemente no funciona, ¿no? Y de eso se va a tratar, ¿no? Explicarles qué salió mal, ¿no? Pero entonces voy a empezar por ahí, justamente recordando de qué se trata el problema de resolución de singularidades. ¿Okay? Y para eso voy a recordar el objeto básico de estudio, ¿sí? en mi área, que son las llamadas variedades algebraicas. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar, voy a definir una variedad algebraica, ¿sí? Entonces voy a empezar con un subconjunto de polinomios en n variables, ¿okay? Donde K es un campo, pueden ser los complejos, los reales, los racionales, cualquier campo, campos finitos, cualquier campo. Entonces tomo un subconjunto ahí, ¿sí? Unos cuantos polinomios, y voy a denotar como B de S, ¿sí? B de S. Esta es la notación para los puntos en Kn, ¿sí? Esta n, tal que todos los polinomios de S se anulan para toda f en S. ¿Sí? Entonces, empiezan con unos cuantos polinomios y el conjunto que nos interesa son todos esos puntos que anulan a esos polinomios, ¿sí? Donde estos polinomios se anulan. ¿Okay? Entonces, esto es lo que vamos a llamar una variedad algebraica. ¿Okay? Ejemplos de esto, pues los conocemos desde la prepa, ¿sí? Parábolas, hipérbolas, círculos, rectas, todo eso, si se acuerdan, son objetos definidos por un polinomio, ¿no? X cuadrado menos y, X cuadrado más y cuadrado más 1, etc. ¿Sí? Son polinomios. Entonces, todos esos son ejemplos sencillos de estas variedades, ¿sí? de estas variedades algebraicas. Ahora, si esos mismos polinomios, ¿no? Así los de la prepa, le cambiamos un poco los números, empiezan a aparecer cosas distintas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? el ejemplo básico con el que empezamos esta teoría es este polinomio, ¿no? Que como ven es casi como el de una parábola, ¿no? Nada más 3 es diferente, ¿no? Bueno, ese lo meten a la compu, ¿no? Y para que les dé una imagen, ¿sí? Para ver cómo se ven los puntos que anulan a esto, y entonces aparece una figura de este estilo. ¿Ok? ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Que queda claro, es como una curva que se va afilando hacia este punto. ¿Ok? Esta curva la conocen como una cúspide. ¿Sí? Entonces, como ven, ya en este ejemplo tan sencillo, ¿sí? con 2 variables, con números chiquitos, aparecen puntos, ¿sí? Aquí es un solo punto, ¿eh? Aquí, ¿sí? Aparecen puntos distintos, ¿no? Una parábola no tiene un punto como ese, ¿no? Así, afilado, ¿ok? Ahora, ¿por qué es especial este punto? ¿No? Si calculan, ¿no? Igual como en la prepa, la recta tangente, ¿sí? Aquí, si pasa algo que no le pasa en los otros puntos, ¿sí? Si calcularan la recta tangente aquí, por ejemplo, pasa pues lo que aprendemos de la prepa, ¿no? Cerquita de ese punto, la recta es una buena aproximación a la curva que estamos estudiando, ¿sí? ¿No? Esto lo vimos desde la prepa. Aquí no.
¿sí? Si ponen una recta, ¿no? Como que porque la curva se abre, ¿no? Entonces, no, esta ya no es una buena aproximación lineal, ¿ok? Entonces, cada vez que pase eso, en una variedad algebraica, donde haya puntos, donde el espacio tangente, ¿sí? O la recta tangente, no está bien definida, o no satisface lo mismo que satisfacía en la prepa, estos puntos los vamos a llamar puntos singulares, ¿ok? Ahí donde no hay un buen espacio tangente, ¿no? Esa es la definición, digamos, intuitiva, ¿ok? Entonces, ¿sí? ¿Está clara la noción? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Pero entonces, pues tenemos variedades con puntos especiales, con puntos singulares. Pero también hay variedades sin puntos singulares, como las de la prepa, ¿no? Y entonces nace el problema de resolución. El problema, dicho de manera muy informal, es, si empiezo con una variedad que tiene singularidades, quiero construir otra que sea casi la misma y que no tenga singularidades, ¿ok? Entonces, en este caso, esto fue muy informal, vamos a ver en este caso cómo se resuelve, ¿sí? Entonces, yo digo que esta parábola satisface lo que acabo de decir, ¿sí? Esta es de la forma x menos y cuadrada igual a 0. ¿Ok? Esta es la ecuación de esta parábola. Entonces, para compararlas, ¿sí? Para compararlas, pues las comparamos como hacemos en matemáticas, definimos una función entre ellas, ¿sí? Ahora, en geometría algebraica, en esta área, pues hay reglas, ¿no? Las funciones que se permiten tienen que estar dadas por polinomios o cocientes de polinomios, ¿sí? Esas son las reglas, ¿ok? Entonces las voy a comparar con unos polinomios. Tomo una pareja XY, ¿sí? Que satisface esta ecuación y la voy a mandar a X, XY. ¿Okay? Son polinomios chiquitos, pero polinomios, ¿sí? Entonces, si esta pareja satisface esta ecuación, esta pareja satisface esta, ¿no? Pueden hacer el cálculo. Pero además, me puedo regresar, ¿sí? Si tomo ahora XY, lo puedo mandar a, ¿sí? Quiero encontrar una función inversa, esto lo mando a Y, X, Y sobre X, ¿sí? Pero estoy dividiendo por X, ¿no? Entonces, ¿no? Para no dividir por 0, hay que quitar este punto, quito la preimagen, ¿sí? Y entonces, fuera de estos dos puntos, esta función es biyectiva, ¿sí? Y está dada por polinomios y cocientes de polinomios. Y además, esta nueva variedad no tiene singularidades, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Empiezan con una variedad singular. Quiero encontrar otra tal que si le quito los singulares acá y la preimagen, lo que me queda es igual, ¿no? Igual vía una función, ¿ok? Y la nueva no debe tener singularidades. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, este es el ejemplo, digamos, más sencillo. Entonces, en su expresión más sencilla, ni para arriba ni para abajo. Ahí está. Entonces, ya de manera un poco más formal, este es el problema, ¿sí? Entonces, empiezo con una variedad de X, como esta, ¿sí? Y ando buscando, ¿sí? Quiero encontrar una variedad Y, como esta, ¿sí? Y una función polinomial entre las dos, de tal manera que si a la original le quito los puntos singulares y a la nueva le quito la preimagen de los puntos singulares, lo que me queda es una biyección, ¿sí? Y además la nueva no debe tener singularidades. Ese es el problema, ¿ok? Bueno, ahí donde lo ven, es un problema gigantesco, ¿no? Pues está chiquito, dos variables, uno medio se puede imaginar el dibujo. Ahora piensen, yo qué sé, en una cantidad grande de polinomios, que en muchas variables ya no hay dibujo, ¿no? ¿De dónde me saco una variedad que satisfaga eso? O no existe, ¿no? Entonces, este es el problema, ¿sí? Entonces, como se imaginarán, es un problema complicado. Ahora, sí, le piqué mal. Ahí está. Si estuvieran trabajando, ¿sí? Si este de aquí fueran los complejos o los reales, hay solución, ¿ok? Y ese es el famoso teorema de Hironaka de los 60s, que dice que este problema tiene una solución. La Y siempre existe, ¿ok? Teorema súper famoso en el área, le dieron la medalla Fields a Hironaka por este resultado. Entonces, un teorema muy importante en el área, ¿no? Pero si no todo en la vida son los complejos o los reales, ¿no? Hay otros campos de funciones, campos de característica positiva. Y en esos casos,
no sabemos, ¿no? Hay mucha gente en el mundo tratando de resolverlo, no sabemos si el problema tiene solución, ¿ok? Y bueno, entonces el problema ahí sigue abierto. Ahora resulta, ¿no?, que justo por esos años, Nash, ¿no?, el famoso John Nash, el de la película, se interesó en el problema y dijo, bueno, ahí les va un método para tratar de resolverlo, en general, ¿no? Ahí les va una estrategia para tratar de resolverlo, ¿ok? Entonces, otra vez se las platico en un ejemplo y luego ya doy la definición formal, ¿okay? Okay. Entonces, vamos a empezar con una variedad que tenga singularidades y le vamos a hacer una operación que tiene que ver con la tangencia cerca de los puntos singulares. Entonces, empezamos con esta variedad singular, ¿sí? Hay una ecuación asociada a esta curva, ¿sí? Aquí nuevamente, este es un punto singular, ¿no? Ahí no hay espacio tangente, ¿no? ¿Cuál es la recta tangente? No hay, ¿sí? Entonces, este es un punto singular. Entonces, Nash decía, ok, ese es el punto problemático, ¿okay? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es, voy a construir una nueva variedad, ¿sí?, en la que todos los puntos buenos, eso no los toco, pero este de aquí lo voy a separar en varios puntos de la siguiente manera, ¿sí? Consideren sucesiones de puntos que converjan a este, ¿ok? Puntos no singulares que convergen ahí. Como son no singulares, pues tenemos su recta tangente, ¿sí? Entonces ahora tienen una sucesión de rectas. Tomen el límite de esas rectas, ¿ok? Entonces en este caso, bueno, por el dibujo, más o menos, ustedes me creerán que esa es una posible recta límite de tangentes. Pero no es la única, ¿están de acuerdo, no? Si me voy por acá, con el mismo juego, voy a obtener esta otra recta, ¿sí? Entonces dice Nash, vamos a construir un nuevo espacio en el que este punto se va a convertir en dos. El punto con este límite y el mismo punto con este otro límite. Entonces, como parejas, ¿sí?, pues son distintas, ¿sí? Entonces decimos o pensamos, este punto se separó, ¿ok? Entonces, esta es, digamos, la idea. El punto singular lo voy a modificar en función de todas las maneras de acercarme tangencialmente a él, ¿ok? Esta era la idea de Nash. Ahora, pues está bonito, ¿no? Pero ¿cómo escribes eso con matemáticas, ¿no? ¿Cómo defines esto, ¿no? Bueno, pues ahí les va la definición formal. Aquí ahí va a haber algunos conceptos, ¿no? Pero, bueno, no son tan importantes, pero sí, hay que dar la definición, ¿ok? Entonces, sí, la idea al menos está clara, ¿sí? La tangencia, todo eso, va. Entonces, empezamos con una variedad algebraica, ¿sí? Vamos a pedir que sea vamos a darle dimensión, ¿sí? Dimensión es eso que se están imaginando, ¿no? La curva es de dimensión 1, una superficie de dimensión 2, etc. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir una función que va a x, le quito sus puntos singulares y la voy a mandar a un cierto espacio que voy a denotar así. Ahorita les digo qué es. Y entonces, a cada punto no singular le voy a asociar su espacio tangente, ¿sí? Como hace rato, a cada punto su recta, ¿sí? Como es no singular, este es un subespacio vectorial de dimensión d en k a la n, ¿sí? Entonces, eso es este espacio. Todos los subespacios vectoriales de dimensión d en k a la n. Eso no parece una variedad algebraica, pero sí lo es, ¿sí? Ahí hay una manera de darle estructura de variedad algebraica, ¿ok? Entonces, tomo esta función, veo la gráfica de esa función, ¿sí? La gráfica de G. O sea, que tengo en la gráfica parejas, un punto y su tangente. Un punto y su tangente. Un punto y su tangente. ¿Okay? Pero los puntos no singulares. ¿Okay? Esto vive en X por esta se llama la grassmanniana. ¿Okay? Entonces aquí tengo las parejas, un punto y su tangente. Puntos no singulares. Entonces, esto solamente es un subconjunto aquí. Entonces voy a tomar la variedad más pequeña que contenga ese conjunto, ¿sí? Para los que ya llevaron topología, es la cerradura de Zariski, en la topología de Zariski, ¿okay? Esto lo denoto como X estrella, ¿okay? Aquí tengo un producto cartesiano, puedo proyectar a la primera entrada,
restrinjo a este conjunto, y esta pareja, X estrella con nu, es lo que llamamos la explosión de Nash de X. ¿Okay? Entonces, si se fijan, al tomar la cerradura, ¿no? Esto lo sabemos de los cursos de análisis, al tomar cerradura, uno en particular está añadiendo límites de cosas. ¿Cuáles cosas? Punto con su tangente. ¿Sí? Entonces, justo lo que les decía hace rato. ¿Sí? Límites de tangentes, límites de puntos. Ahí está codificado en toda esta definición. ¿Ok? ¿Está bien? Va. Bueno, pues esta es la construcción que propone Nash, ¿no? Ahí está ya una definición más formal. Pero entonces la pregunta que hace Nash es la siguiente. No, pues, empiezan con esa X que tiene singularidades. Hacen todo este juego de los límites, no sé cuánto, y tienen una nueva. Típicamente vuelve a tener singularidades. Pues entonces vuelve a ser el numerito, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces Nash se preguntaba si a fuerza de iterar este proceso, no límites y límites y límites, eventualmente se separa bien y se van todas las singularidades. ¿Okay? Esta era la pregunta de Nash, ¿no? Esto sucedió, bueno, según la referencia que vean, en los 60s o 70s, ¿no? Bueno, pues resulta que a partir de esos años, voy a escribir por aquí, ¿sí? A partir de esos años, un montón de gente le entró a la pregunta, ¿no? Al método de Nash. ¿Sí? Entonces, entre 1975, que es cuando realmente empezó a estudiarse el problema, del 75 al 25, ¿sí? 50 años de esfuerzos, ¿no? De gente de todo el mundo, ¿no? De verdad de todo el mundo, dieron respuestas positivas, ¿no? Sí, o sea, sí resuelve singularidades en muchos casos. ¿Sí? Entonces, la gente no viene entusiasmada, ¿no? Encontrando familias en las que sí curvas, que sí tal familia, que no sé cuánto, y entonces se logró dar una respuesta positiva. Entonces la creencia, ¿no? Ahí, ¿no? En la comunidad era que el método funciona, ¿no? Hasta el año pasado, en el que nos encontramos justamente con los amigos chilenos un contraejemplo, ¿sí? Y entonces, en esta plática, lo que quiero hacer es contarles este resultado, ¿sí? Hay variedades, hay algunas X, ¿no? Bien concretas, que veremos al final de la plática, para las que no importa cuántas veces iteres esto, nunca le quitas las singularidades, ¿ok? Y ese fue el trabajo que logramos, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, voy a contarles un poco la historia, las herramientas que se desarrollaron para llegar a este resultado, ¿ok? Entonces, y pues vamos desde el mero principio, ¿sí? Voy a hacer un resumen de lo que se ha hecho, porque son 50 años, ¿no? Hay muchísimo trabajo, ¿no? Entonces voy a destacar los periodos donde se estudió sistemáticamente la explosión de Nash, ¿ok? Va. Entonces, pues, bueno, primero les presento a Nash, un jovencito John Nash. Ahí tienen a Nash graduándose del doctorado en Princeton a los 22 años, ¿no? Un tipo absolutamente genial, ¿no? Pero todavía tenía gestos medio infantiles, ¿no? Era un jovencito el buen Nash, ¿no? Entonces, con él empieza todo. Ahora, ¿por qué se le atribuye esta construcción a él, ¿no? Hay un artículo de Mark Spivakowski, ¿sí? En el que en la introducción él dice, ¿no? Lo que él sabe, ¿no? Lo que está aquí en amarillo, ¿no? Lo que él sabe, lo que a él le contaron, es que este problema de acá se lo propuso Nash justamente a Hironaka, el que les platiqué hace rato, el que resolvió el problema en característica cero, ¿sí? Allá por los años 60. Y es que aquí hay que recordar que, no sé si conocen la historia de Nash, ¿no? Pero en su tierna juventud, pues tenía serios problemas mentales, ¿no? Entonces, en lo que entraba y salía de hospitales psiquiátricos, trabajaba un poco en matemáticas y luego se perdía, ¿no? Entonces, en una de esas salidas, se le ocurrió esta cosa, se la mandó a Hironaka y lo perdimos, ¿no? Entonces, Nash nunca trabajó en esto realmente, ¿no? Él propuso el método y no hay ninguna publicación de Nash al respecto, ¿sí? Entonces, y es por esto que sabemos que es de él, ¿no? Por historias que cuentan, ¿no? Bueno, entonces, con esto empezó la pregunta, ¿ok? Allá en los años 60. Entonces hay que esperar hasta el 75 para que aparezca el primer resultado. Y este se debe a un matemático argentino de nombre Augusto Nobile, y él demuestra lo siguiente, ¿ok?
Aquí debo decirles que, para decirles la verdad, la explosión de Nash no empezó muy bien, que digamos, ¿no? Ahí les va un primer contraejemplo que apareció en la literatura desde el 75, ¿no? Entonces, lo que hizo Nobile, ¿sí? Lo voy a poner acá mejor. Es que esto va a ser importante después, quiero dejarlo por aquí. Pues lo que hizo Nobile, ¿sí? En el 75 es lo siguiente. Vamos a estudiar la curva de hace rato, ¿sí? La de los ceros de x3 menos y2 en K2, pero vamos a asumir que la característica del campo es igual a 2. ¿Qué significa característica del campo igual a 2? Cada vez que dan un 2, 2 es 0. Los enteros módulo 2, eso es la característica. Muy bien. Entonces, lo que hizo Nobile es lo siguiente, ¿no? Calculamos la explosión de Nash a este, ¿no? Con los límites y no sé cuánto. Ahora, trabajar directo con la definición está complicado, ¿no? Entonces, Nobile, lo primero que hizo es, bueno, la definición está muy complicada, él dio una manera equivalente de calcular la explosión de Nash. Y entonces aquí voy a escribir una cosa que se llama la explosión, por blow up, la explosión del ideal de derivadas parciales. 3x cuadrada, ¿sí? Las derivadas respecto a x y respecto a y. ¿Ok? Hay una operación en geometría algebraica que se llama explotar ideales. ¿Ok? Entonces lo que hizo Nobile es, esto y esto son la misma cosa. Pero estamos en característica 2, así que este de aquí en realidad no está. ¿Sí? ¿Sí? Porque estamos en característica 2. Pero una cosa que nos enseñan en el curso básico de geometría algebraica es que cuando explotan un ideal generado por un solo polinomio, en realidad no están haciendo nada. Esto es isomorfo AC. Entonces es terrible, ¿no? Porque empiezan con la curva más sencilla que hay, esta cúspide, dos variables, números chiquitos, le hacen toda esta historia de los límites y no sé cuánto, y llegan exactamente a la misma curva, ¿no? Entonces, olvídense de arreglar las singularidades. No le hizo nada la explosión de Nash, ¿ok? Entonces, por este ejemplo, a partir de este año, ya todo el mundo se olvidó de los campos estos campos con característica positiva, y ya solamente trabajaron en los complejos y los reales, ¿ok? Pero luego, Nobile demostró, ¿sí? Otra cosa que hizo él es que aparece justo en este artículo, es lo siguiente. Sobre los complejos, este mal comportamiento no puede pasar, ¿sí? Él demostró lo siguiente. Imagínense que tienen la mala suerte, perdón, esto es sobre C, ¿okay? Sobre C, sobre los complejos, ¿okay? Imagínense que tienen la mala suerte de que al hacerle Nash a una variedad, no le cambiaron nada, ¿sí? Bueno, si eso pasa, es porque la variedad ya era no singular, ¿sí? Eso implica X no singular. O sea, si la leemos al revés, ¿sí? o sea, X no tenía singularidades, ¿sí? Entonces, si lo vemos en la otra dirección, si X tuviera singularidades, estos dos no son isomorfos. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, algo cambia, ¿sí? El teorema no te dice si cambia para bien o para mal, si empeora, mejor, no dice nada de eso. Nada más dice, no es la misma variedad. Entonces, al menos sabes que no estás perdiendo el tiempo, ¿no? Algo está cambiando. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, vamos a dejar este ahí, va a ser importante más tarde. Entonces, este es el primer resultado, ¿no? El resultado clásico sobre la explosión de Nash. Luego vienen otros trabajos por esos años, pero a partir del 77 aparece varias celebridades de la teoría de singularidades se ponen a trabajar en el problema, ¿sí? Y durante casi 20 años logran un montón de resultados muy poderosos, ¿no? Muy fuertes. Y a esa época, a mí me gusta llamarla la época de oro de la explosión de Nash, ¿sí? Del 77 al 90, estos personajes de la teoría de singularidades se pusieron a estudiar el problema. Ahora aquí tenemos a un uruguayo, Gerardo González Springberg, al famosísimo Hironaka, también él entró al problema, y a Mark Spivakowski. ¿Okay? Los tres personajes de las singularidades. Y los tres pues trabajaron en el problema. ¿Okay? Ahora, voy a platicar muy brevemente lo que hicieron los tres, especialmente lo que hizo él, porque ya lo que hizo él es importante para el contraejemplo desde el 77. ¿Sí? Entonces, ahí les va.
Entonces, lo primero que hizo Gerardo González Springberg, es, así como Nobile, ¿sí?, cambiar Nash por otra cosa, ¿sí?, en un contexto bien particular, que son las variedades tóricas. ¿Okay? Entonces, pausa de Nash, vamos a las tóricas unos momentos. ¿Ok? Pausa de Nash. Entonces voy a recordarles quiénes son las variedades tóricas, que son grandes protagonistas de esta historia. ¿Okay? Entonces, variedades tóricas. ¿Sí? Ahí les va. Es una familia bien especial de variedades algebraicas, se las platico rápidamente. Entonces, ahora en lugar de polinomios, voy a jugar con vectores. ¿Sí? Gamma va a denotar a una cantidad finita de vectores, gamma 1, gamma n, en z a la d, ¿okay?, unos cuantos vectores con coordenadas enteras. Con ellos voy a definir una función, pi gamma, que va de los polinomios en n variables, y lo voy a mandar a otros polinomios, pero ahora voy a permitir exponentes negativos. ¿Sí? Esto se puede definir formalmente, esto existe. ¿Okay? Td a la más menos. ¿Okay? Puede definir una función. ¿Y qué es lo que hace? A cada xi, ¿sí?, a cada variable, la voy a mandar a t al correspondiente vector. ¿Sí? T a la gamma i. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto? ¿No? Porque esta t ni siquiera aparece aquí y gamma es un vector. ¿Qué significa? ¿No? Bueno, esto es por definición, esto es notación para... Es que t tengo d de ellas. ¿Sí? Y los vectores tienen d entradas. Entonces, pues cada variable a su respectiva entrada. ¿Sí? 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 T1 a la gamma I1 por T2 a la gamma I2, etc. Ya lo vieron, ¿verdad? Entonces, bueno, ya, no lo escribo. ¿Ok? Bueno, entonces ya tienen una función entre polinomios, puedo estudiar el kernel de esta función, ¿sí? Los polinomios que van a dar a 0. ¿Ok? Entonces estudiamos el kernel de esta función, ¿sí? Es decir, todos los polinomios que bajo esta función se hacen 0. Estos ya son polinomios, ¿sí? Es un conjunto de polinomios, puedo calcular su variedad. ¿Sí? Esto vive en K a la n. Y entonces una variedad construida de esta manera, con vectores, esta función y los polinomios de este estilo, es lo que vamos a llamar una variedad tórica. ¿Sí? Ahora, hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Todo esto para qué? ¿No? ¿Por qué tanta cosa con los vectores? ¿Por qué de repente se cambia el lenguaje? ¿No? Bueno, estas variedades tan particulares tienen un plus, que es una maravilla. Muchos problemas, si no es que todos los problemas que uno se pueda hacer sobre esta variedad, que si tiene singularidades, que cómo las resuelvo, que si tiene varias componentes, todo lo que quieran saber de ella, lo pueden leer aquí. Es una maravilla. Aquí hay puntos singulares. Sí, solo sí, un criterio combinatorio con los gamas. Esto lo resuelvo. Sí, solo sí, las gamma i satisfacen unas ecuaciones, ¿no? Entonces, es una maravilla porque el problema original, que suele ser muy duro, lo conviertes en un problema combinatorio. A veces es tan difícil como el problema original, pero bueno, al menos tienen dos lenguajes para el mismo problema. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia. Ahora, en cuanto a la explosión de Nash, eso es lo que nos permite, este juego, ¿no?, combinatoria, geometría, es lo que nos permite calcular, ¿no? Calcular ejemplos explícitos. ¿Ok? Entonces, en este sentido, voy a explicar lo primero que hizo Gerardo. ¿Okay? Ahí va. ¿Okay? Este también es importante, lo voy a dejar aquí. ¿Okay? Entonces, otra vez, empezamos con un conjunto de vectores, gamma 1, gamma n, ¿sí?, en z a la d. ¿Okay? Con ellos voy a definir el siguiente conjunto. Se va a llamar gamma 0, luego explico el 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero lo escribo. Voy a sumar gamma i1 más gamma id, ¿sí?, tal que el determinante de esas gamas es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ahí hay un montón de vectores, ¿ok? Muchos vectores. De todos ellos, busquen las d tuplas que son linealmente independientes, ¿sí?
de tuplas linealmente independientes. Todas las posibles, ¿sí? Todas. Y las suman, y nada más, ¿ok? Tomo D vectores de ellos que sean, tiro, así, ¿sí? Que sean linealmente independientes y las sumo. Ya, es una operación, ¿ok? Bueno, con ella voy a definir un J0, que es el ideal o el conjunto de T a la M con M en gamma 0. Igual que hice antes, ¿sí? Los elementos de aquí son vectores, entonces veo esta cosa de 1 a la... lo que dije antes, ¿está bien? Los monomios correspondientes a esos vectores, ¿está bien? Y entonces lo que hizo Gerardo, teorema, aquí lo voy a dejar porque este va a ser clave para lo que viene. Esto es González Springberg del 77, ¿sí? Igual que Nobile, él va a cambiar. No le puse notación, la variedad se denota así, X gamma. ¿Sí? La que definí hace rato, ¿sí? No le puse notación, pero bueno. Pero él necesita una hipótesis, ¿no? Él necesita para su teorema una condición que se llama ser normal. ¿Ok? Es una condición, ahorita no importa mucho saber qué es, ¿sí? Pero entonces, con esa condición extra, tienes esta variedad, le aplicas un Nash, esto se le quita lo normal, entonces hay que normalizar. ¿Okay? Hay varias operaciones envueltas. Bueno, todo eso junto es lo mismo que explotar este de acá. Barrita. ¿Ok? Entonces, así como Nobile hizo, ¿no?, unos años antes de cambiar él por él, también Gerardo lo hizo para este contexto muy particular con condiciones I sobre C. Acuérdense, característica positiva ya se olvidó, ¿no? No sirve ahí, ¿no? ¿Está bien? Hay un montón de términos aquí técnicos. Lo que quiero enfatizar es que el problema original, con unas cuantas operaciones más, se convierte en este otro. Bueno, ¿y para qué? ¿No? Bueno, resulta que en geometría tórica, ¿sí?, en donde estudiamos estas variedades, ¿sí?, cuando explotas algo de este estilo, hay una descripción combinatoria, ¿sí? Conos convexos, envolventes convexas, poliedros, no sé cuánto. Entonces, el problema se convierte en un problema combinatorio. Entonces, usando esa descripción combinatoria, Gerardo González Springberg, ¿no?, es un artículo en francés, demostró que con este resultado, ¿sí?, si trabajan en dimensión 2, a fuerza de iterar, ¿no?, la pregunta de Nash, eliminan las singularidades. ¿Ok? Y entonces dejé aquí este dibujito porque en esto se convierte el problema, ¿sí? Todo lo que les dije de los tangentes y tal, eso uno lo deja a un lado y empieza a trabajar con cosas convexas, ¿no? Conos, uno determina unas ciertas áreas ahí adentro, te pones a ver cómo evolucionan esas áreas, cómo va bajando el número, etc. Entonces, en eso se convierte el problema, ¿no? Es un problema mucho más manejable, ¿no? Uno hace las cuentas con las manos, ¿no? Uno hace los dibujos y tal. ¿Ok? Bueno, entonces, fue la aportación de Gerardo. ¿Ok? Va a ser muy importante después, por eso la puse aquí. Ahora vienen dos resultados más. Hironaka, ¿no?, el famosísimo Hironaka, también le entró. Él también dio una aportación. Aquí no comento mucho más porque realmente no lo necesitamos, pero es Hironaka, ¿no? Entonces hay que mencionarlo. Y después también está un trabajo de Mark Spivakowski, ¿no?, donde finalmente resuelve el problema en el caso de dimensión 2. ¿Okay? Todas las superficies tienen una resolución con esto de Nash. ¿Okay? Complejas. Ok, bueno, entonces aquí viene, después de esta época de oro, algo pasa, ¿no? Algo pasó. La gente se desencantó, perdieron el interés, se les olvidó, no sé qué pasó, y por mucho tiempo, ¿no?, el problema cayó en el olvido, ¿no? Durante 20 años no se habló más de la explosión de Nash, ¿no? Hay por ahí unos resultados, ¿no?, pero nada sistemático, ¿no? No es sino hasta el 2010 que vuelve el interés por el problema, ¿no? Y en esa época, del 2010 al 2012, justamente se retoma este trabajo, ¿no? Todo este rollo de la cosa combinatoria y los poliedros, no sé cuánto, se vuelve a estudiar,
¿ok? Y entonces justo en esos años, ¿no? Lo vamos a llamar el episodio tórico, ¿ok? Del 2010 al 2012, un montón de gente en el mundo, ¿no? Se puso a estudiar este problema, ¿ok? Entonces, resumen de lo que se logró. ¿Ok? Entonces, todo lo que voy a decir a continuación es para variedades tóricas complejas, o sea, estas, ¿ok? Bueno, primero, tenemos al equipo gringo, ¿no? Todos ellos son o eran, ¿no? Matemáticos que trabajan en universidades en Estados Unidos, ¿ok? Entonces ellos lo que hicieron es, como todo esto es muy explícito, se puede programar, ¿no? Lo pueden meter a la compu, hay paquetes ya para el 2010, ya había paquetes que calculaban envolventes convexas, poliedros, vértices, no sé cuánto, y entonces ellos lo metieron a la compu y la pusieron a correr, ¿no? Calcularon su aportación, miles de ejemplos en dimensión 3 y 4, ¿no? Y en todos los ejemplos que encontraron, llegaban a una resolución. Efectivamente, la respuesta era positiva, ¿no? Y bueno, ahí quedó. ¿Okay? Entonces, este fue el equipo gringo. Después, tenemos al equipo ruso. ¿Okay? Entonces, ellos son Dima Grigoriev y Pierre Millman. Y lo que hicieron fue esencialmente lo que había hecho Gerardo, pero con una prueba distinta. ¿Okay? Esa fue la aportación de ellos. ¿Okay? Después viene el equipo europeo. ¿Sí? Aquí tenemos a Pedro González y Bernard Tessier, un español y un francés, que otra vez estudiaron este problema y pues también dieron una respuesta parcial, ¿no? No lo resolvieron, solo dieron una respuesta parcial en este caso. ¿Okay? Y finalmente está el equipo mexicano, que era pues yo solito, ¿no? En esos años, justamente aquí estábamos Ronald Richard y yo terminando la maestría, ¿no? Y mi asesor, Mark Spivakovsky, del que hablé hace un momento, él sabía, ¿no? Ya se veía en el aire que se estaba hablando del Nash y toda esta cosa, entonces me puso a trabajar en eso. Este fue mi primer problema de tesis doctoral, ¿no? Yo tampoco lo resolví, solo di una respuesta parcial, ¿no? Pero bueno, poco a poco, ¿no? Uno va avanzando así, despacito, poco a poquito. ¿Ok? Entonces, pero bueno, ¿no? Un montón de gente en el mundo, un montón de perspectivas, ¿no? Ideas, ¿no? Entusiasmo y tal, y la verdad es que nadie lo logró, ¿no? Nadie pudo, ¿no? Incluso este caso tan particular se resistió. ¿Ok? Y entonces ocurrió un milagro. ¿Ok? No al tercer día, ¿sí? No al tercer día, sino 45 años después, la explosión de Nash resucitó sobre campos de característica positiva. ¿Sí? Entonces vamos a viajar, va para atrás otra vez, hasta 1975, que es cuando sucedió esto. ¿Sí? Entonces, ya aquí en este momento no sirve, ¿no? Nash no sirve en característica positiva. Es que le faltaba una hipótesis, ¿no? Esto que tenía aquí Gerardo, ¿no? De normal, ¿no? Se necesita para que esto no pase en característica positiva, ¿sí? O sea, en otras palabras, ¿sí? Este teorema, así como lo ven, es falso en característica positiva. Ahí está el ejemplo, ¿sí? Estas dos son isomorfas y no es cierto que la variedad sea no singular, ¿no? Aquí está el contraejemplo a en característica P. Bueno, en un trabajo, ¿no? de lo que nos dimos cuenta es que quiten esta hipótesis, ya, fuera, y entonces, ahora sí ya, cualquier característica, ¿sí? Mayor o igual que 0, pero ahora hay que agregar que esta sea normal. ¿Sí? Si le agregan esa hipótesis, entonces esto sigue siendo cierto. O sea, en otras palabras, esta, por supuesto, no es normal. ¿Sí? Una curva con singularidad nunca son normales, eso es bien conocido. ¿Sí? Entonces, si empiezan con una variedad y le ponen la hipótesis normal, entonces algo pasa con la explosión de Nash. ¿Sí? Algo se modifica. ¿Ok? Entonces, de repente, otra vez tiene sentido la pregunta en característica positiva, pero siempre normalizando todo el tiempo. ¿Ok? A partir de ahí, pues nos emocionamos mucho y nos pusimos a estudiar otra vez la pregunta, pero ahora en característica positiva, ¿sí? Y estos son 4 años de trabajo y que vamos a llamar el regreso de la característica positiva, ¿ok? Del 2020 al 2024, todo lo que había hecho la gente, por ejemplo aquí, ¿no? Toda esta cosa de que sobre C, nos dedicamos a quitárselo a todo, ¿no? No es necesaria esa hipótesis.
¿sí? Entonces aquí viene, bueno, una serie de colaboraciones, ¿sí? Entonces, otra vez un resumen. Primero, este teorema que puse aquí es una colaboración con Luis Núñez Betancourt del CIMAT, ¿no? Donde demostramos este resultado, ¿no? Entonces volvió el interés por la característica positiva. Luego en otra colaboración, pero ahora con Jack Jeffries de la Universidad de Nebraska, todo esto que hizo Gerardo, nosotros lo pasamos a característica positiva, ¿sí? Entonces nosotros pudimos quitarle esto, ¿sí? Todo lo normal, ¿no? Si el teorema quedó ya limpiecito, ¿sí? Aquí hay, no solo nosotros, también hay más gente aquí, el español y el francés también mejoraron este teorema y luego nosotros en el 22, ¿sí? Ya sin ningún tipo de hipótesis. Ahí hay que hacer algunos ajustes aquí, ¿no? A ver, le voy a poner así entre comillas, con ajustes, ¿no? No es exactamente el mismo teorema, pero bueno, ahorita no vale la pena con ajustes, ¿sí? Es casi el mismo teorema, pero hay que poner la P en algún lado, la característica del campo, ¿no? Pero bueno, ahorita no es importante, ¿ok? Entonces, volvimos a hacer todo lo que habían hecho, pero ya no sobre los complejos, ya sobre cualquier campo, ¿ok? Luego viene otra colaboración, ¿no? Esta vez con Thaís Dalvelo y María Aparecida Rúa, dos matemáticas brasileñas, y también dimos una respuesta positiva al problema en característica P, ¿no? Entonces, en este momento, ya para esos años, así, el entusiasmo está desbordado, ¿no? Así, claro que funciona, ¿no? Un montón de cosas, en bien poquitos años, logramos hacer un montón de cosas en característica P, ¿no? Entonces, ya, esto tiene que funcionar. Y entonces, buscando más colaboraciones, es como empieza el trabajo con los chilenos, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la motivación, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar, ¿no? esta colaboración con los chilenos? Bueno, estos dos resultados, ¿no? que estaban en la diapositiva anterior, ya se sabían en característica 0 sobre los complejos, ¿sí? Esos ya se sabían. Nosotros los pasamos a característica P, ¿sí? Característica positiva. Pero entonces, ¿qué hicimos? No fuimos a la prueba y la copiamos tal cual ajustando, ¿no? Más bien lo que nos dimos cuenta, y eso fue una maravilla, es que pasó lo siguiente, ¿no? A ver, aquí se los explico con mis manos, ¿no? Entonces, como estamos en el contexto tórico, ¿sí? Todo es combinatoria, ¿sí? Poliedros y no sé cuánto. Pero entonces, uno empieza con las gamas, ¿sí? Un conjunto de vectores. ¿Sí? Entonces hay una serie de operaciones que los lleva a un objeto en sobre los complejos. Esas mismas operaciones para otros campos pues te lleva en principio a otro objeto. ¿Sí? Lo que probamos en esos dos trabajos, en esas familias, estos dos son el mismo. ¿Sí? Aunque el camino original es distinto, en estos casos estas son iguales. ¿Sí? Entonces, pero acá ya sabíamos, ¿no? Acá ya sabíamos que funciona. Entonces, pues acá también, porque es el mismo objeto. ¿Sí? Esa es la idea de estos dos trabajos. Pero entonces, uno en matemáticas pues debe procurar trabajar con cierta generalidad, no te vas así caso por caso, ¿no? Hay que tratar de, ¿no? Entonces, esto que les estoy diciendo, de ir por caminos distintos y luego resulta que son lo mismo, queríamos caracterizarlo. ¿Cuándo pasa? ¿No? Dame condiciones generales para cuando este caminito me da lo mismo, ¿sí? Entonces esa era la pregunta que estábamos estudiando con los chilenos, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones todo esto de Nash no depende del campo? ¿Sí? 0 o P es independiente, ¿ok? Y entonces así empezó la colaboración. Esta es la pregunta que estábamos buscando, ¿no? A ver qué sigue. Exacto, justo, la colaboración con los colegas. Federico Castillo, Yomero, Álvaro Oliendo y Maximiliano Leighton. ¿Okay? Y entonces, a ver qué voy a decir aquí. Bueno, ahí están, ellos son mis queridos colaboradores, ¿no? Federico es colombiano, pero trabaja en Chile, ¿no? Y los otros dos, si son chilenos, trabajan en Talca, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues estábamos tratando de responder esta pregunta del caminito, no sé cuánto, pero ya estamos en dimensión 3, 4, dimensión arbitraria. Hacer estos ejemplos a mano, imposible, ¿no? O sea, dimensión 2, Z2, bueno, pues uno dibuja los vectores y juega un poco. Ya pónganse a hacer estos cálculos en dimensión, ¿no? 5, 4, se sale de control rápidamente. Entonces hay que meterlo a la máquina. Ahí tenemos computadoras, ¿no? Que nos hacen el trabajo sucio, ni modo. Entonces ya los colegas, aquí Federico y Álvaro son expertos programadores y me metieron, ¿no? Hicieron unos programas fabulosos, los checamos en la literatura, ¿no? Con los trabajos que ya se sabían, todo funcionaba
y pues a correr los resultados, ¿no? Digo, los programas. Entonces pasaron meses, ¿no? Así de puras frustraciones, no encontrábamos nada, y de repente, aquí el colega Federico dijo, él ni siquiera es de geometría algebraica, viene de otra área, ¿no? Él dijo, en mi área hay unos conos, ¿no? Que son siempre problemáticos, siempre dan contraejemplos de cosas, vamos a jugar con ellos. Y entonces los metemos a la compu y entra en un loop, ¿no? ¿no? De repente los números empiezan a ser los mismos, una y otra vez, ¿no? Pues ya se descompusieron los programas, ¿no? Y entonces, pues a ver, ¿no? Okay. Esto te da la máquina, hay que interpretarlo, ¿no? Entonces ya nos pusimos a ver el ejemplo particular y tómala, ¿no? Nos dimos cuenta de... lo siguiente, bueno, aquí en esta diapositiva estaba haciendo un resumen de todo esto. Justamente nos pusimos a programar, ¿no? Lo que dije aquí. Bueno, ya, eso lo iba a contar más despacito, ya lo dije. ¿Ok? Entonces, ahora sí el teorema, ¿no? Esto que estaba pasando en la compu, ¿no? Que arrojaba los mismos números, ¿no? Lo que estaba pasando era lo siguiente, ¿ok? Entonces, ahí les va, y ya con esto casi termino. Entonces, estamos hablando de variedades tóricas, así que necesito empezar con unos cuantos vectores, ¿ok? Entonces, los vectores en este caso son estos. Bueno, ahí se los dejo para que los vean mientras borro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esos vectores tan particulares? Bueno, pues porque estos son los que hacen la magia. ¿Okay? Entonces, hago todo lo que les platiqué. ¿Sí? Entonces, empiezan con este conjunto explícito de vectores, ¿ok? Y entonces construyen la X gamma, ¿sí? Con el núcleo de la función y no sé cuánto. Le hacen la explosión de Nash. ¿Ok? Todo esto, los límites y no sé cuánto, o la versión de poliedros y tal. Ahora, del teorema que acabo de borrar, ¿no? Una cosa que uno deduce de este teorema es que de aquí no vuelve a ser una variedad tórica, no es una variedad tórica, pero sí tiene una cubierta por variedades tóricas. O sea, esto es igual a la unión de unas cuantas variedades tóricas. X gamma 1, unión, X gamma S, para algunos gamas nuevos. ¿Ok? Eso es parte del teorema. ¿Sí? Bueno, lo que nos dimos cuenta, y que era lo que estaba produciendo el loop en el algoritmo, es que una de ellas es isomorfa a esta. ¿Sí? Una de ellas, nos dimos cuenta que, de hecho, es exactamente la misma que la variedad con la que empezamos. Entonces, ¿qué está pasando, no? Empiezas con una variedad, le haces todo este juego de Nash y no sé cuánto, se descomponen muchas variedades tóricas, pero una de ellas es la misma, ¿no? Entonces, puedes seguir iterando el proceso, pero siempre va a estar metida la variedad original, ¿no? Todas las demás se arreglan, ¿eh? Todas las de aquí para allá, eventualmente se les quitan las singularidades, pero esta sigue ahí, ¿no? Ya, para siempre, está ahí metida en la explosión de Nash, ¿no? Y entonces, pues ya, esto es un ciclo, ¿no? Ya no termina nunca, ¿no? Y entonces, pues, sorry, pero no funcionó, ¿ok? Y entonces es uno de los contraejemplos, ¿no? Esto es para sobre los complejos, ¿no? Para característica positiva, tenemos otra serie de ejemplos, ¿ok? Y entonces, pues ya, ni modo, ¿no? Por un lado, bueno, estábamos muy emocionados, por supuesto, ¿no? Porque ¿no? Había 50 años, un montón de gente que había intentado resolver el problema, no parecía que sí, y tómala, ¿no? Resulta que no, ¿no? Y además, también fue muy significativo para nosotros porque es un equipo de puros latinoamericanos, ¿no? Entonces, en un tema que solía estar dominado por los japoneses, los franceses, los gringos, los rusos, de repente, sorry, pero acá en Latinoamérica ahí les va la respuesta es esta, ¿no? Entonces, eso por supuesto fue así de mucho orgullo para las matemáticas latinoamericanas, por supuesto, ¿no? En México en particular, ¿no? Entonces, pues bueno, ya toda la fiesta, lo mandamos a una muy buena revista, nos lo aceptaron y ya está. Entonces se resolvió una pregunta que ya tenía unos 70 años ahí pendiente, ¿no?
¿y ahora? ¿No? Entonces, este era mi trabajo, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? ¿No? Estaba muy emocionado y muy triste al mismo tiempo, ¿no? Porque ¿no? Mis proyectos de CONACYT eran sobre NASH y tal, entonces, pero no, curiosamente, lejos de morir el problema, de repente porque hay casos faltantes, ¿no? De dimensión 4 para arriba se murió. ¿Qué pasa con 2 y 3? No, pues ya vamos a acabar el problema, ¿no? Completito, ¿no? Y entonces, lejos de haber muerto, ¿no? De repente hay mucha gente otra vez trabajando en los casos faltantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta es una tesis doctoral, ¿no? De Rolando Suárez Quevedo, justamente de la Universidad de Talca, donde están mis colegas, y donde dan nuevas evidencia de que en dimensión 3 funciona. ¿Sí? No resuelve el problema, pero da un empujoncito. ¿Okay? Luego, eso es en Talca. Esta es la tesis de maestría de mi estudiante José Amador, ¿no? Esto la defendió el año pasado. Y entonces a él le puse la siguiente pregunta. Esto es dimensión 2, ¿no? Le dije, a ver, no sabemos si funciona o no funciona en dimensión 2, ¿no? Si acaso funciona, ¿no? Vas haciendo Nash, y hay un último paso previo a la resolución, ¿sí? Si de veras funciona, vas, en el siguiente se resuelve. Entonces la pregunta que le hice es, caracteriza el último paso. ¿Qué debe cumplir la variedad, ¿no? En términos combinatorios para que en un paso se resuelva, ¿no? Entonces le propuse eso como tema de tesis y efectivamente lo resolvió, ¿no? Dio una caracterización completa en el caso de superficies históricas con la condición esta extra de normal, ¿no? Y bueno, pues ya, con eso se graduó. Y por otro lado, bueno, este problema de los caminitos y no sé cuánto, lo resolvimos, ¿no? Otra vez también con los chilenos, con un colega de Cuernavaca, que fue mi asesor en Cuernavaca, dimos más evidencia en dimensión 2, ¿sí? Todavía no lo resolvemos, pero ahí va avanzando, y finalmente, también fue doloroso. Un tiempo después encontramos un nuevo contraejemplo en dimensión 3, así que dimensión 3 también ya murió, ¿no? Entonces está dimensión 2, ¿no? Todavía de pie. Ahí esto ya es más, porque quiero creerlo, ¿no? Si mi corazoncito me dice que va a funcionar, ¿no? Dimensión 2 debe funcionar, ¿no? Ahí tenemos mucha evidencia de que va por buen camino, ¿no? Pero, ¿no? En resumen, ¿sí? Esta historia no ha terminado. Qué bueno. No, muchas gracias. Y pues entonces abrimos el espacio para las preguntas, los comentarios, las felicitaciones, todo lo que quieran. Adelante, sí. Exacto, ¿no? Entonces, esta de aquí, incluso como todo es bien explícito, ¿no? Para esta de aquí, sabemos quiénes son las singularidades, ¿no? Tenemos la descripción explícita, es una cosa de dimensión 4 y el conjunto singular es muy grande, ¿no? Son 2 planos, ¿no? Es de dimensión 2, ¿no? Es una cantidad infinita de singularidades. Y todas esas singularidades, tal cual, ¿no? Se conservan, ¿no? Sí, se quedan intactas, ¿no? Dentro de la variedad, ¿no? Entonces, es una manera de encontrar contraejemplos. La otra posibilidad, que es más difícil, es mostrar que en cada iteración la singularidad va empeorando, ¿no? Y entonces así empeora, y entonces, pues claro, nunca la resolverás, ¿no? Pero eso es más difícil, porque ahí sí tienes que iterar, pues, infinitas veces, ¿no? Y eso, pues, eso está más difícil. Pero, pues, no sé, el problema, de alguna manera, fue generoso en ese sentido, ¿no? Con un paso ya se atoró, ¿no? Era este asunto de, así como explicaba al principio, de que están estos puntos afilados, construir esta nueva variedad sin singularidades, ¿sí? Como suavizar esos puntos, ¿no? Ahí donde tienes cruces, donde tienes picos, ¿no? Como darle una talladita para que quede suavecito, eso.
Pues un montón de cosas, ¿no? Imagina, no sé, si queremos pensarlo, imagina la modelación de algún fenómeno físico, natural, ¿no? Si la curva que describe el comportamiento de algún fenómeno es diferenciable en todos lados, pues qué maravilla, ¿no? Puedes medir cosas y tal. Si de repente, ¿no? No es diferenciable en algún punto, ¿cómo lo estudias, no? ¿Qué se hace típicamente? Pues aproximaciones de Taylor, no sé cuánto. Eso es una manera de resolución, ¿sí? Entonces, que aparezcan singularidades, por ejemplo, en este contexto, te impide estudiar el fenómeno en cuestión. Sí, sí. Eso, de hecho, así como lo dijiste, es toda una parte, toda otra teoría que se estudia en singularidades, ¿no? Que se llama fibraciones de Milnor, se llaman, ¿no? Entonces, yo lo que les conté es, empiezas con una variedad con singularidades, quiero construir otra. Entonces, eso es una manera de abordar el problema. Otra manera, y que estudia mucha gente en Cuernavaca, por ejemplo, y tiene más bien un sabor topológico, no tanto geométrico, es esta misma de formarla aquí en corto, ¿no? Entonces encontrar familias que deforman, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta x3 menos y cuadrada, ¿no? Le puedes, no me acuerdo cómo se hace esto, ¿no? Yo creo que le agregas un nuevo, una constante, ¿no? Ya no me acuerdo bien cómo se hace, ¿no? Pero se le agrega un nuevo factor y algo así, no me acuerdo muy bien. Y entonces moviendo este nuevo factor, da lugar a una familia que hace exactamente lo que dices, que se deforma, ¿no? Y cuando t tiende a 0, ¿no? En ese límite, obtienes justamente la que tenía singularidades. Entonces sí, es una manera de verlo también, ¿no? Como deformaciones y límites de esas deformaciones también. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Con el ejemplo que dio hace un momento, te noté que era una colección de 7 vectores, ¿no? Sí. Y pues puede ser, según la definición de variedad teórica, pueden tomar un movimiento. O sea, no se ha planteado en algún momento como acotar. Esa pregunta es muy buena, ¿no? Gracias. Y entonces, sí, exacto, ¿no? Ahí te va. Aquí hay una cosa, todavía hay un montón de cosas que no entendemos, ¿eh? Bueno, este es contraejemplo, y uno dice, bueno, ya viste por qué, porque esta se repitió acá, pero ¿qué está pasando, no? Aquí lo que hicimos fue una cosa combinatoria, ¿no? Tienes unos números, esos, que determinan a esta, esos mismos números, pero revueltos, vuelven a aparecer acá. Es un problema combinatorio, ¿no? Un problema de álgebra lineal, más o menos, ¿no? De jugar con los vectores. Pero entonces, ¿pero qué más hay detrás, ¿no? Que geométricamente, ¿qué tiene de especial esa variedad? Entonces, no, pues vamos a buscar más contraejemplos, ¿no? A ver si podemos entender qué es lo que está detrás de los contraejemplos. Y tómala. Cada ejemplo que le hemos metido a la computadora, o sea, toma estos mismos números, ¿no? Quítale alguno, o a todos ellos súmale más menos uno, juega como quieras con ellos. Entonces siempre pasan dos cosas. O a fuerza de iterar llegas a la resolución, bien, estamos contentos. O a fuerza de iterar caes en este ejemplo, ¿no? Entonces tenemos miles, así, cientos de miles de ejemplos y siempre pasan estas dos cosas. Entonces pareciera, computacionalmente, que solo hay un contraejemplo, ¿no? ¿Por qué, no? Probablemente no sea cierto, ¿no? Probablemente nuestros métodos de búsqueda, porque ya están hechos así los algoritmos, pues por eso mismo te llevan de regreso a este contraejemplo, ¿no? Como que a lo mejor los programas están diseñados de alguna manera para llegar a él. Pero por lo pronto, hemos jugado casi con cualquier cantidad de variaciones de estos, menos vectores, más vectores, inevitablemente o se resuelve o caes en este otra vez. ¿No? No tenemos ni idea de por qué. ¿Alguna otra? ¿No? Pues si no tenemos más comentarios, le agradecemos nuevamente. Gracias.